Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone, nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Capone es una figura compleja y polémica que dejó una profunda huella en la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Su trayectoria estuvo marcada por el poder, la violencia y una ambición sin límites. Aunque su nombre evoca imágenes de corrupción y sangre, también representa una época única en la historia estadounidense. A través de su meteórico ascenso y dramática caída, Capone personificó tanto el sueño como la pesadilla del éxito obtenido a cualquier costo. Capone era hijo de inmigrantes italianos provenientes de la región de Nápoles. Su padre, Gabriele Capone, trabajaba como barbero, mientras que su madre, Teresa Raiola, cosía vestidos en casa. Provenían de una familia numerosa y vivían en condiciones económicas precarias, lo que marcó profundamente la infancia de Capone. Aunque ambos padres eran trabajadores dedicados, ganar suficiente dinero para mantener a 9 hijos era un desafío constante. Esta situación generó tensiones dentro del hogar, pero también enseñó a Capone desde muy joven a ser autosuficiente y a buscar alternativas fuera del sistema tradicional. Teresa fue especialmente influyente en su educación. Era una mujer estricta, firme y con valores muy arraigados. Trató de inculcar en sus hijos principios éticos sólidos, aunque no todos calaron profundamente en su hijo mayor. Desde pequeño, Capone destacó por su inteligencia, carisma y capacidad de liderazgo. Era popular entre sus compañeros, no solo por su personalidad amable, sino también por su habilidad para resolver conflictos y tomar el control en situaciones difíciles. Sin embargo, estas mismas cualidades también lo llevaron a explorar caminos menos convencionales. Durante su adolescencia, Capone asistió a la escuela pública John L. Stevens, donde destacó académicamente. Tenía un coeficiente intelectual estimado de 150, lo que lo colocaría en el rango de genio. Sin embargo, fue expulsado tras agredir a una profesora que hizo comentarios ofensivos sobre su origen italiano, algo que cambiaría el rumbo de su vida. Tras este episodio, comenzó a involucrarse en actividades ilegales menores, como peleas callejeras, cobro de protección a pequeños comerciantes y extorsiones. Estas primeras experiencias le enseñaron cómo funcionaba el mundo del AMPA, cómo negociar, cómo aprovechar las debilidades ajenas y cómo sobrevivir en un entorno hostil. Una anécdota poco conocida es que Al Capone recibió el apodo de Scarface tras recibir 3 cortes profundos en la cara durante una pelea en un bar cuando tenía apenas 18 años. La cicatriz permaneció toda su vida, y aunque intentaba ocultarla, se convirtió en su sello distintivo. Uno de sus primeros negocios consistió en golpear a otros chicos por encargo o defender a matones a cambio de dinero. También trabajó como mensajero para bandas locales, lo que le permitió conocer los entresijos del crimen organizado neoyorquino. Esta etapa de su vida sentó las bases para entender el funcionamiento de las redes criminales y le dio una visión práctica de cómo podía obtener poder y dinero fuera de los circuitos legales. Su juventud transcurrió en un entorno social caracterizado por la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades reales. Brooklyn era un lugar donde las diferencias sociales eran evidentes y donde muchos jóvenes veían en el crimen una forma viable de salir adelante. Esta realidad ayudó a moldear su visión del mundo y justificar muchas de sus decisiones futuras. La década de 1910 fue clave para el desarrollo de Al Capone como figura delictiva. Fue durante estos años
cuando dejó atrás los pequeños robos y peleas callejeras para integrarse formalmente en estructuras criminales más organizadas. Comenzó trabajando como gorila en clubes nocturnos y bares controlados por mafias locales, lo que le dio acceso a círculos más peligrosos y lucrativos. Pero pronto vio una oportunidad aún mayor en los negocios de prostitución, juegos clandestinos y protección. Para ello, se vinculó con figuras importantes del Five Points Gang, una banda italo-irlandesa que dominaba gran parte de Manhattan y Brooklyn. Con astucia y determinación, logró establecer contactos y demostrar su utilidad dentro de la organización. Fue John Torrio quien reconoció en él no solo fuerza física, sino también inteligencia estratégica y una capacidad innata para manejar relaciones humanas. Decidió tomarlo bajo su tutela y ofrecerle una posición fija dentro de sus operaciones. En 1919, Torrio lo llamó a Chicago para ayudarlo a expandir sus negocios en esa ciudad, especialmente en el negocio del alcohol prohibido. Capone aceptó la oferta y se mudó junto a su esposa Mae Coughlin, con quien tendría un hijo, Albert Francis Capone. Tras varios ajustes internos y enfrentamientos con otras facciones rivales, Capone terminó tomando el control total del sindicato criminal de Chicago. Era el nuevo jefe, y no iba a permitir que nadie pusiera en duda su autoridad, mostrándose implacable frente a sus rivales. Utilizaba tácticas brutales para eliminar a quienes consideraba una amenaza. No dudaba en recurrir al asesinato, la tortura y el terror psicológico para mantener el control absoluto sobre su territorio y sus operaciones. Esta actitud le permitió consolidar su poder, pero también le granjeó enemigos poderosos. Aunque era un hombre violento y despiadado, Al Capone era profundamente familiar. Siempre llevaba consigo una foto de su hijo pequeño y trataba de llamar a su casa todos los días, incluso durante los momentos más tensos de su carrera. En los años 20, Estados Unidos atravesaba una transformación cultural y social acelerada. Las mujeres comenzaban a votar, el jazz llenaba las calles y los coches se multiplicaban por millones. Pero también fue la época de la ley seca. Esta ley, promulgada en 1920, prohibió la producción, venta y transporte de bebidas alcohólicas en todo el país. Esta medida, lejos de erradicar el consumo de alcohol, abrió una brecha enorme en el mercado negro que Al Capone supo aprovechar magistralmente. Capone construyó una red de distribución de licor ilegal altamente eficiente. Desde destilerías clandestinas hasta camiones blindados y túneles secretos, utilizó toda la infraestructura necesaria para satisfacer la alta demanda de alcohol en ciudades como Chicago. Importaba whisky canadiense, fabricaba cerveza en sótanos y distribuía ginebra en cientos de bares repartidos por la ciudad. En 1929, Al Capone alcanzó su momento más alto de influencia y riqueza. Vivía en el Hotel Lexington de Chicago, ocupando 2 suites lujosas decoradas con mármol, pieles exóticas y detalles en oro. Contaba con chófer, guardaespaldas, cocineros privados y hasta un médico residente. Se calcula que en su mejor momento, su organización generaba ingresos anuales equivalentes a miles de millones de dólares actuales. Controlaba centenares de bares clandestinos y empleaba a más de 700 personas directamente. Pero su verdadero triunfo no fue material, sino político. Había logrado infiltrar al sistema, comprando la lealtad de oficiales de policía, alcaldes, jueces de alto rango y hasta agentes federales. Llegó incluso a conceder entrevistas a medios de comunicación, proyectando una imagen casi empresarial.
Para mantener el orden, Capone aplicaba métodos brutales. Sembraba el miedo mediante ejecuciones públicas, chantajes y secuestros. Sabía que el terror era una herramienta efectiva para mantener a raya a posibles traidores y rivales. Una de las frases más famosas de Capone era: "Una sonrisa te llevará mucho más lejos que una pistola cargada". Esta frase reflejaba su doble personalidad. Podía ser encantador con políticos y periodistas, mientras ordenaba ejecuciones a sus rivales. Conforme su imperio crecía, también lo hacía la resistencia de otros grupos criminales. Uno de sus mayores competidores fue el North Side Gang, liderado por George Bugsy Moran. Las tensiones entre ambas bandas llegaron a niveles extremos, culminando en uno de los eventos más sangrientos de la historia del crimen estadounidense: la matanza del día de San Valentín, ocurrida el 14 de febrero de 1929, en la que 4 hombres del clan de Al Capone, disfrazados de policías, llegaron a un garaje en el norte de Chicago, donde se encontraban reunidos 7 miembros del North Side Gang. Bajo órdenes precisas, los sicarios ordenaron a todos contra la pared y abrieron fuego con ametralladoras Thompson, matando a 7 hombres en cuestión de minutos. Aunque Capone negó estar involucrado, todo apuntaba a que él había dado la orden. El objetivo era eliminar a Moran, pero este no estaba presente ese día. Cuando se enteró de lo sucedido, dijo simplemente: "Hoy perdimos a algunos buenos muchachos", y Capone perdió el alma. Este evento no solo marcó el fin de la resistencia del North Side Gang, sino que catapultó su fama a nivel nacional. Esto alertó al gobierno federal sobre el nivel de corrupción y violencia que existía en Chicago, y fue el detonante que llevó a una campaña nacional contra el crimen organizado. Hasta ese momento, Capone había logrado escapar de cualquier condena seria, pero ahora era visto como una amenaza nacional. Sin embargo, su arrogancia fue su mayor enemiga. Le gustaba aparecer en fotos, dar declaraciones y presumir su estilo de vida ostentoso. Esa exposición lo hizo vulnerable ante las autoridades. El gobierno federal lo perseguía constantemente, pero no lograban pruebas contundentes contra él. Hasta que un grupo de investigadores descubrieron algo crucial: Al Capone nunca había pagado impuestos. En 1931 fue acusado de evadir más de $500,000 en impuestos. Intentó sobornar al jurado, ofreció escapar a Canadá si salía libre, pero finalmente fue condenado a 11 años de prisión. Llegó a la prisión federal de Atlanta en mayo de 1932. Contrario a lo que muchos esperaban, no recibió un trato especial. Durante su estancia en Atlanta, Capone fue recluido en una celda individual pequeña y fría, y se le asignó trabajo en la lavandería de la prisión. Incluso intentó escribir un libro sobre cómo evitar caer en el crimen, titulado The World Was My Oyster, pero nunca terminó de publicarlo. En 1934, debido a su notoriedad, su comportamiento errático y el riesgo constante de disturbios dentro de la prisión, las autoridades tomaron una decisión crucial: enviarlo a la nueva cárcel de máxima seguridad, ubicada en una isla desierta, la prisión de Alcatraz. Se convirtió en uno de los primeros presos en ser recluido en esta prisión, diseñada específicamente para contener a los criminales más peligrosos del país. Alcatraz, conocida popularmente como The Rock, estaba ubicada en medio de la bahía de San Francisco, completamente aislada, y era prácticamente imposible escapar. En Alcatraz, la salud de Capone decayó rápidamente debido a su enfermedad venérea avanzada. Esto le hizo desarrollar paranoia,
pérdida de memoria y demencia, diciendo ver fantasmas y orando constantemente. En noviembre de 1939 fue liberado, pero ya no era el hombre temido de antes. Estaba enfermo, deteriorado y prácticamente olvidado. Vivió sus últimos años en su mansión en Palm Island, Florida, alejado del mundo público. Sus días consistían en escuchar radio, leer novelas policiales y pasar tiempo con su familia. Al Capone murió el 25 de enero de 1947, a los 48 años, víctima de complicaciones por sífilis y problemas cardíacos. Fue enterrado en el cementerio Mount Carmel en Chicago, rodeado de controversia. Hoy en día, su figura sigue fascinando, siendo retratada en películas, series y documentales, como The Untouchables, protagonizada por Robert De Niro. Pero más allá del glamour, Al Capone representa una advertencia de cómo un hombre puede acumular tanto poder, riqueza y fama, y aún así terminar enfermo y olvidado. Su vida es un recordatorio de que el crimen puede pagar bien, pero al final cobra factura. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida, los crímenes y el impacto de Al Capone.